Buenas noches. Como dijimos, vamos a empezar con el tema cómo controlar la mente del otro. Así era el anuncio. Y alguien me preguntó por qué no pones el anuncio más claro, cómo ser mujer. Entonces, sin ofender a nadie, pero hay un dicho famoso que dice así: meter tus ideas en la mente del otro, tienes que ser psicólogo. Sacar la plata del otro para ti, tienes que ser comerciante. Hacer las dos cosas a la vez, nada más la mujer. Entonces es una fuerza que tiene la mujer que lo puede aprovechar para bien, porque la mujer siempre sabe hablar y expresar mucho mejor del hombre. Entonces, por eso siempre Dios también le dijo a Moshe: habla primero con las señoras y después con los señores sobre la Torah y todo, porque las señoras pueden después explicarle a los hombres que no entendieron bien. Entonces esa era la idea. También hay un dicho que dice que el tonto construye edificios en el aire. No tiene nada, pero construye, piensa que construye. El psicópata vive ahí y el psiquiatra agarra la renta. Entonces, es finalmente lo que hace ahí. Ok, vamos a empezar con la mente. La mente es algo muy complicado, yo creo. Hay gente que es más complicado, hay gente que es menos, pero la mente de nosotros normalmente es algo muy complicado y siempre lo dividen en dos partes por lo menos. ¿Okay? Hay lo que es la conciencia, lo que es la parte donde sabemos, donde uno lo controla, uno tiene conciencia de lo que tiene adentro, y hay la parte que siempre lo llaman como subconsciencia. Es la parte que lo podemos llamar como la bodega de todas las traumas, emociones, muchas cosas que nosotros olvidamos de eso, pero en verdad no se borró nunca de nuestra mente, siempre está ahí. Y la mayoría de las cosas que estamos haciendo, lo estamos haciendo por eso. Es decir, por todo lo que tenemos adentro, como vimos la clase pasada y como lo vamos a ver hoy, estamos a veces actuando porque tenemos cosas en la subconsciencia que nos influye a lo que estamos haciendo. Le voy a dar unos ejemplos para que vean hasta qué influencia puede tener y después vamos a ver qué hacemos con eso y qué tiene que ver el judaísmo con todo eso. Hay un video muy bonito, no lo podía traer porque igual está en hebreo, pero te muestra un video y hay un señor ahí que te dice: yo agarré ese video y lo hice sobre algunas personas y funcionó. Te dice el Señor: escoge un número. Escoge un número de 0 a 50, que tenga dos números y que no se repita. Piénsalo y escoge. Y tú escoges, después de un segundo, te dice: tu número era 37. Y siempre, si es la primera vez que lo haces, siempre es así. A mí también funcionó. Y uno dice: ¿y cómo él sabe? Ah, mago. Y él dice: no, yo no soy mago. Y te dice: vamos a ver un poco más lento lo que vimos antes cuando yo te hablé. Y ahí te muestra que ahí pasó un señor con la camisa, que atrás de la camisa tenía el número 37 en grande. Cuando tú lo viste la primera vez, no viste a este señor. Tu mente sí lo vio. Cuando te dijeron en este momento: escoja un número, es la primera cosa que te llegó en la mente. Sin saber por qué agarraste este número, tu mente ya sabía de eso y ya influyó y por eso escogiste ese número. Hay tantas cosas que estamos haciendo y no sabemos si hay gente que están aprovechando de esas cosas. No sé si ustedes saben que al final de los años 80 había el grupo, la secta de Ari Krishna. Ellos, ¿cómo juntaron tanta plata? Ellos llegaron a tener 320 lugares nada más en Estados Unidos, como tipos templos, podemos decir. Tenían mucha plata. Ellos se juntaron la plata de la gente. ¿Cómo lograron juntar la plata de una forma tan masiva? Ellos tenían una fórmula de hacerlo, y cuando ya lo descubrieron, entonces ya no lo podían hacer. Pero era una forma muy sencilla. Ellos, antes de pedirte una donación, le dieron a uno flor, algo bonito, le dijeron: ese es el regalo de nosotros para ti. Después que el Señor ya tenía el regalo en la mano,
le preguntaron, ¿y cuánto vas a donar? Siempre donaron 5 o 10 dólares, más de lo que uno dona normalmente cuando no le dan. Porque le diste algo, su mente ya está más positiva contigo, ya está como obligado, entonces la donación es más grande. Así lograron juntar mucho más plata de cualquier secta en el mundo en ese tiempo. En Estados Unidos vieron también, tienen que saber que muchas cosas salen de eso. Por ejemplo, la grafología y todo eso que le dicen a un niño, dibuja un árbol y según el árbol se ve si es niño sabio, si es esto, si es el otro. No que tiene mucho en los árboles y eso, sino la mente a veces influye también a lo que estamos escribiendo, lo que estamos eso, y según eso lo podemos ver muchas cosas que están atrás. Según las acciones que algunos hacen, o según las palabras que uno hace, a veces lo puedes saber quién es. Le voy a dar un ejemplo un poco más complicado, pero vamos a tener que desarrollarlo un poco más lento. Ustedes conocen el juicio de Rey Salomón, ¿ok? El Rey Salomón llegaron 2 señoras, ¿ok? La semana pasada era nada más un chiste sobre eso, pero ahora tenemos que desarrollar el caso. Llegaron 2 señoras con un niño, y cada uno dijo, el niño es mío. ¿Qué dijo Rey Salomón? Pártanlo a la mitad. Cortemos el niño, mitad para ti, mitad para ella. Una de ellas dijo, no, de ninguna manera no vas a cortar el hijo. Y la otra dijo, sí, córtalo, ¿cuál es el problema? ¿Y qué dijo Rey Salomón? Es decir, que tú no eres la mamá. Una mamá verdadera no va a decir, corten el niño. Ahí era Ahora, ese todo el mundo sabe, pero hay una pregunta muy sencilla. ¿Qué ella pensó? ¿Por qué ella dijo cortar el niño? Ella pensó que en verdad tiene que cortar el niño. Ella pensó que es la solución. No. ¿Y qué pensó Rey Salomón de hacer esa pregunta? ¿Cuál era su pensamiento? Es decir, yo estoy seguro que si hoy lo vamos a preguntar y si van a venir 2 mujeres con un niño, ninguno va a decir esa respuesta tonta. Cortemos el niño. Aquí hay algo más. Rey Salomón sabía que ninguna va a decir esa respuesta, pero esa señora dijo otra cosa. Ella dijo, es verdad, una mamá no va a decir cortar el niño por sentimientos. Pero yo te voy a decir una respuesta de mente para que tiene que entender algo. Cuando la mamá, la otra, dice esa señora, perdió su niño, entonces tenía muchos sentimientos de agarrar a mi hijo, por sentimientos. Y yo pienso mente, y por eso me tienes que creer que el hijo es mío, porque yo no lo agarro porque yo quiero hijo por sentimientos, sino yo soy una persona de mente fría. Y de mente fría, es decir, tienes que entender que el hijo es mío y no de ella. Y Rey Salomón le dice, ok, puede ser, pero de tus palabras ya no eres una mamá de este niño. Es decir, una mamá de un niño no puede decirlo ni en pensamiento, ni en mente fría, ni decir eso. Es decir, aquí hay algo que sacaste sin querer de tu mente. Tu mente ya no es una mente de mamá de este niño. Tu mente es puede ser de una tramposa, de una señora que quiere hacer trampas, que está pensando La mamá, cuando hay sentimientos, no piensan tanto. Y si pensaste tanto, es decir que aquí se trata de una trampa. Entonces el Rey Salomón le dijo no. Es decir, aquí hay otra cosa que el Rey Salomón vio a través de lo que ella actuó, a través de lo que ella habló, es decir, vio aquí algo que estaba atrás. Hay también, en Estados Unidos, vieron un estudio que hicieron, que cuando los meseros te ponen algunos dulces en el recibo, la propina es 12% más de lo que cuando el mesero no pone nada. Hicieron otra cosa cuando el mesero llegó después y le dio otra cosa, las propinas todavía subieron más. Cuando uno recibe, sin querer, uno puede decir, no, yo no quiero, yo no voy a recibir, influye. Influye si quieres o no quieres. El hecho que recibiste algo, ya generó aquí algo, y se acabó, ya no puedes actuar como antes. Y uno no sabe a veces cómo, pero uno dice, a mí no me va a afectar, pero sí se afecta. Es algo automático que se afecta. Nosotros a veces vemos publicidades y pensamos que a nosotros no nos afecta. Pero uno a veces compra Coca-Cola porque la publicidad de Coca-Cola se metió tanto en la cabeza, o vio, y es más, las publicidades ocultas
tiene mucho más fuerza y vale mucho más. Cuando tú ves una película y ves un señor que está tomando ahí leche, y la leche es de lana, entonces ellos no hicieron publicidad, pero ya te metieron a la cabeza lana, leche, y cuando vas a comprar, vas directo a lana. Y cuando pagan la película y te ponen una publicidad, a veces uno dice, por molestarme no lo voy a comprar de ellos. Es decir, uno se molesta, hay una reacción, pero en el momento que te meten eso de atrás, ahí uno no tiene protección, ahí uno lo agarra y pierde. Entonces, siempre yo creo que cada compañía, cada empresa que quiere ganar, la primera cosa que tiene que hacer, y siempre lo hace, mete en publicidades una cantidad de plata porque sabe que ahí está el secreto. No que Coca-Cola es mejor de Pepsi o de eso, no es necesariamente, pero la mente de las personas ahí ya se quedó que es mejor, que es una marca, y ahí se acabó. Además Ya, la botella trae su nombre. ahí no sé qué la botella que tiene adentro y qué no tiene el otro, pero yo sé que la publicidad funciona tan fuerte y la mente de nosotros a veces no sabemos cómo funciona, y a veces cuando queremos protegernos también de algunas cosas, no sabemos que hay cosas que influyen sin querer. Siempre digo que hay publicidades en el metro, en los túneles del metro, hay publicidades que tú no lo ves, y ese cuesta más de las publicidades que están afuera. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Repetitivo. Porque tiene mucho más efecto. Uno no puede protegerse de eso. Vamos a ver que cuando quieres dar un mensaje, siempre es mejor hacerlo indirecto, no directo. Como vimos en la parashá, en Devarim al principio, que Moshe cuando reprocha al pueblo de Israel lo hace de una forma indirecta. Porque de las formas directas la gente se protege. Dice, no, yo estoy bien, yo no necesito, yo esto. No agarra, no tiene efecto. Pero cuando lo llegas de atrás, siempre va a tener más efecto. Ese funciona a cualquier nivel. Cuando tú le criticas a alguien de una forma directa, perdiste. Otra vez es como publicidad directa. Si lo haces de alguna manera dentro de una palabra bonita, como Moshe lo hizo, o como Jacob vino lo hizo, metió palabras bonitas dentro de los reproches, entonces ahí logró su efecto. Y eso es lo que tenemos que, la primera cosa que tenemos que hacer, y la cosa más sencilla, es no hablar las cosas que queremos criticar o queremos educar o lo que sea, no hablarlo directo, hacerlo de alguna forma indirecta. Había no sé si ustedes saben y conocen, un caballo que se llamaba Hans en Alemania en el siglo XIX. Era el caballo sabio, era el único caballo que sabía matemática. Ustedes pueden ver en Wikipedia, no es un chiste. Le preguntaron cuánto es 2 más 2 y contestó con su pierna así, 4. Y le preguntaron 4 por 4, hizo 16 veces. Sabía. Y la gente se quedaba aterrado. ¿Cómo un caballo sabe matemática? Y no entendieron. Hasta que llegó un psicólogo y empezó a investigar el tema. Dijo, ¿cómo así? Hicieron una junta de gente trajeron expertos de todo para ver dónde está el truco. Y no había truco. Hasta que descubrieron algo muy bonito. Y dijeron que el caballo no sabía matemáticas. Pero sí sabía ver a la persona cuando... Le voy a decir cómo lo hicieron y ahí van a entender cuál era el truco. Cuando le hicieron una pregunta al caballo, que la persona que hizo la pregunta no sabía la respuesta, el caballo tampoco podía hacerlo. Esa es la primera cosa. Cuando el caballo no vio a la persona, no lo podía hacer. ¿Por qué? Entonces entendieron que una persona cuando hace una pregunta, por ejemplo, yo ahorita hago, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces yo pienso sobre 4, ¿no? Y cuando veo el caballo que está haciendo con la pierna, entonces el caballo sabía leer la persona hasta el punto que, encontró que ya llegó el momento de parar y que ya está la respuesta. Sabía cómo la persona cuando recibe su respuesta cambia algo en su actitud. Cuando uno recibe, puede hacer aquí una pregunta, lo que sea, y yo le voy a responder algo que no lo va a convencer, va a ser una actitud, y si lo va a dar una respuesta que sí lo voy a convencer en la respuesta, ahí va a tener otra actitud.
Es decir, como, wow. O va a decir como que no le gustó la respuesta. Y no tiene que hacerlo así muy fuerte. Es suficiente que haga un movimiento de 1 milímetro, el caballo ya lo sabía ver. Es decir, nosotros sacamos muchas cosas y no sabemos a veces que estamos mostrando cosas. Hay gente que sabe leerlo mejor, hay gente que sabe leer menos, pero cada uno en su lugar. ¿Ok? Para eso hay unos psicólogos que saben ver también según cómo caminas, cómo eso, qué problemas tienes. Hay gente que no sabe nada y nada más quieren sacar plata. Uno llega con el psicólogo y le dice, yo tengo un problema que siempre olvido las cosas al final y no sé qué hacer. ¿Qué tengo que hacer? Entonces el psicólogo le dice, tienes que pagarme de anticipación. Claro, tenía problema con eso. Entonces, vamos a ver cómo el judaísmo funciona con la mente y todo lo que tenemos que hacer, los mitzvot, todo eso, es para nosotros, influye en nosotros. Y vamos a ver cosa por cosa. Es decir, a veces uno piensa que cuando no va a comer cerdo, o va a cumplir Shabbat, o ya puso tefilín, hizo gran favor a su Dios. Y dice, qué bueno, hice un gran favor a Dios, ahorita puedo descansar, que no me moleste una semana. Uno tiene que saber que el favor no lo estás haciendo para Dios. ¿Ok? Dios es completo, Dios no necesita tus favores. Ni la sinagoga necesita tus favores. El único que necesita tus favores eres Tú mismo. tú mismo. ¿Ok? Cuando uno entiende eso, primero, es la primera cosa que uno tiene que entender antes de cumplir alguna cosa. No hagas las cosas como favores a todo el mundo. Haga las cosas porque es para ti. Esa es la primera cosa que tenemos que entender antes de ver cómo los mitzvot influyen en nosotros, cómo nos cambian los mitzvot a nosotros. Vamos a ver la primera cosa. Cuando tú quieres tener un resultado de alguna persona, la primera cosa que tienes que hacer aquí un compromiso. Si no va a tener un compromiso, entonces le voy a dar un ejemplo. Yo le voy a decir a un señor, mira, yo quiero escribir un libro, pero yo lo escribí a mano y quiero que me los pases a la computadora. Un trabajo. El señor me dice, no, mira, yo te lo hago gratis, yo no necesito plata, yo te lo hago con amor, por gusto. ¿Qué va a pasar con eso? Se tarda 4 años. 4 años es en la mejor de los casos, ¿ok? Yo tenía una persona que me dijo, yo te voy a hacer la traducción de algún libro hace mucho tiempo y hasta hoy ni empezamos, ¿ok? Cuando es gratis no hay compromiso, entonces no tienes nada con el Señor. El Señor puede tener todas las intenciones del mundo, pero si no hay compromiso, no hay nada. Había un señor, siempre lo cuento, que había un señor que dio limpió su casa y vio en su casa un recibo de unos zapatos que le dio a alguien a arreglarlos hace 20 años. Y se olvidó de recogerlos. Entonces se fue con el señor, con la tienda. Por su suerte, la tienda estaba ahí todavía y la misma persona. Y le dijo, mira señor, tengo aquí un recibo, pasó un poco tiempo, pero igual si me lo puedes ver, si los zapatos, si me lo puedes entregar. Entonces el señor agarró el recibo, lo vio, dijo, espera un segundo, voy a la bodega para ver si está ahí. Se fue a la bodega, buscó ahí mediodía y después le dice, ¿cuál es tu nombre? Nisim. Si puedes venir mañana porque todavía no está listo. Si no hay compromiso, 20 años. si no hay compromiso, uno puede esperar también 20 años. Y por eso uno pregunta a veces por qué el judaísmo no es nada más con amor. ¿Por qué es también con compromisos que estás obligado de hacer las cosas? ¿Por qué funciona de esa manera? ¿Por qué no lo puedes hacer nada más con amor? ¿Por qué hay amenazas, en otras palabras? Y uno tiene que saber que los mitzvot hay que hacerlo con amor. Pero si uno no va a tener algún compromiso, alguna base de temor de Dios, nunca lo va a hacer. Es decir, yo entiendo que tengo que pagar la cuenta de la luz de mi casa. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo lo uso. Entiendo que cuando usas algo, tienes que pagar. Eso es algo básico. Lo entiendo. Cuando tengo que pagar la luz, tengo que hacerlo con amor. Pero si me van a decir hágalo con amor, le prometo que la compañía de la luz se va a quebrar después de un mes. Ninguno lo va a pagar. ¿Por qué? Todos entienden y ninguno paga. Porque si no hay temor que te van a cortar la luz,
no vas a pagar las cosas con amor. El amor es algo muy bonito, pero no funciona si no hay compromiso. Imagínense también el matrimonio, sin compromiso. Hay compromiso. Hay que tuvar, hay testigos, hay de todo. No es uno en cuenta y se va a casar y todo. Hay compromiso. ¿Para qué? Otra vez, el matrimonio tiene que ser puro amor, pero el amor siempre tiene que estar basado en base de temor, porque si no hay compromiso no funciona. La mente de nosotros no va a funcionar. Le voy a decir un ejemplo que pasó en restaurantes en Estados Unidos. En Chicago hay un restaurante que se llama Gordon. Ahí vio el dueño del restaurante, vio que 30% de la gente que reservan mesas no vienen. Y como no vienen, es una pérdida, porque después llegan gente y él no lo mete porque la mesa está reservada, y después espera 2 horas y la persona no llegó, pero los que estaban afuera ya salieron a otro lugar, entonces perdió. Entonces dijo, 30% yo pierdo, ¿cómo hago? Y él hizo algo muy sabio. Él escuchó que los trabajadores le dicen, cuando lo llaman a reservar la mesa, ellos le dicen, ustedes tienen que avisar si no van a venir. Y ya, colgaron. Pero 30% no avisaron. Le dijo, ustedes tienen que cambiar la palabra. Digan así. Háganle que, como una forma de pregunta. Si no van a venir, ¿van a avisar? Y el otro le contestó, sí, claro, voy a avisar. Eso era todo. Y bajó de 30% a 8%. Es decir, ¿qué hizo aquí? La pregunta creó aquí un compromiso del lado de la persona. Cuando había aquí un compromiso, la gente ya se sintieron más obligados de hacer y de cumplir las cosas. Le voy a dar otro ejemplo. Había en una universidad, hicieron una encuesta, agarraron 3 grupos de estudiantes y le preguntaron a los 3 una pregunta de lógica. Una pregunta así cualquiera. Y cada uno hizo su respuesta. A un grupo, al primer grupo le dijeron, tienen que hacer la respuesta en la mente nomás. Al segundo grupo, tienen que escribir la respuesta y lo pueden borrar después de 1 minuto. Y al tercer grupo le dijeron, tienen que escribir y pasarlo al maestro que está ahí. Cada uno dio sus respuestas, los 3 grupos. Y cuando después le dijeron, ¿ustedes quieren cambiar la respuesta? ¿Están seguros en las respuestas de ustedes? La gente que no tenían ni escribieron ni eso, 67% cambiaron sus opiniones. El segundo grupo que sí escribieron, pero no lo borraron después, se bajó a 45% la gente que arrepintieron y cambiaron su respuesta. Y la gente que escribieron y lo pasaron al maestro, llegó a 3% nada más que gente que quería cambiar la respuesta. Cuando alguien tiene un compromiso por escrito o por algo, tiene mucho más obligación, siente mucho más obligación de hacer las cosas. Y por eso estás haciendo aquí algo que a veces con una palabra que le dices a uno, pero le obligas a contestar de su boca, entonces hiciste aquí un compromiso. Cuando tú le dices a muchas personas, viene mañana, hay que venir mañana a una clase, a un evento que hay que venir mañana. Entonces todo el mundo lo agarra como, sí, hay que venir mañana, pero hay que venir mañana, como sabemos, Blineder y todas esas palabras bonitas. Pero cuando le dices a alguien, a cada uno por aparte, y le dices, te espero, pero le preguntas, ¿vienes? Y él te dice, sí o no. Aquí hay un problema que a veces Blineder aquí se mete y destruye aquí la teoría. Pero cuando tú le dices, sí, no, Blineder es un sinónimo, es una forma bonita de decir no, una forma bonita de decir no. Pero cuando tú le dices a alguien y lo sacas una respuesta de su boca, hiciste aquí un compromiso y ese va a funcionar más. Y por eso el judaísmo el primer punto, el judaísmo funciona también a través de compromiso. Hay compromiso. Nada no es nada más con amor. Hay que hacerlo con amor, pero siempre tener la base de temor. Ese es el primer punto. El segundo punto, uno tiene que estar, es decir, cuando
uno siente que está junto, que está con otras personas, entonces ahí puedes sentir más, ahí lo puedes acercar más rápido. Ejemplo, cuando yo le digo a alguien que quiere comprar un carro y le digo, mira, ya hay 3 personas hoy que compraron el carro, él automáticamente ya siente que hay más personas que que es una compra buena, porque hay unas personas que lo hicieron. Entonces en ese momento uno dice, si hay otros que hicieron, entonces yo también lo voy a hacer. En otras palabras, quieres decirle a alguien, mira, hay un evento, hay una clase mañana, él ya dijo que va a venir, él también y el otro también, ¿tú vienes? Entonces aquí hiciste el primer punto y el segundo punto, porque él te contesta y él también ya en su mente hay otras personas que dijeron sí. Entonces ya se juntan. Es decir, el judaísmo normalmente lo vemos las cosas, es decir, la mayoría de las cosas no lo haces solo. Siempre en minyanes con más personas, con el público. ¿Cuál es el punto de tener cosas, de hacer las cosas en público? Cuando haces las cosas en público, entonces puedes jalar más gente. Es decir, imagínense si el judaísmo dice así, cada uno tiene que rezar aparte, en su lugar, en su casa, en lo que sea. ¿Cuántas personas de nosotros hubieran rezado todos los días en la casa? Ninguna. Yo sí, pero... Eso dices ahora. Sí, el punto cuando hay compromiso y cuando hay otras gente que va, cuando hay todo eso junto, uno ya en su mente ya le queda más fácil venir, ya le queda más fácil estar. Ahora, el punto más importante, aparte de estar juntos físicamente, estar juntos también en la cabeza. Le voy a dar un ejemplo que quiero decir en eso. Y ese le dijeron a uno y funciona. Cuando, por ejemplo, nosotros, cada uno puede imaginar que está trabajando en un lugar que la gente llama una compañía, en Claro. Trabaja en Claro donde está la atención del cliente. Y te llaman. Y siempre llaman ahí la gente más enojada del mundo. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es la primera reacción del señor, ¿cómo se llama eso? Telefonista. Del telefonista? ¿Cuál es su primera reacción? No, señor, tranquilízate, tranquilízate. ¿Y qué pasa cuando le dice tranquilízate? Peor todavía. ¿Okay? En este caso, ¿Ah? lo que hay que decirle es que tiene razón. Tiene razón, tu problema es muy grande. Tu problema es eso. Y entrar más con él en su lugar, ¿ok? Mientras estás más con él, él va a bajar sus gritos. Empatía. Es decir, empatía. En el momento que tú le muestras empatía, que estás con él, ya le bajaste todo el caso. Hay un cuento muy famoso que cuentan que había un hijo de uno de los ministros, uno muy importante, que un día dijo: yo soy gallo. Se bajó debajo de la mesa, dijo: yo soy gallo. ¿Cómo tú eres gallo? Sí, yo soy gallo. Quitó sus ropas y empezó a hacer voces de gallo, y empezó a comer como el gallo. Y llegaron todas las psicólogas del mundo y ninguno ayudó. Y el ministro pagó toda la plata porque tenía vergüenza que todos hablan de su hijo es tonto, el gallo. Entonces no sabía qué hacer. Y los psicólogos todos no funcionaban ni uno. Ahora, a veces hay que pensar afuera de la caja. El psicólogo a veces piensa hay que pensar a veces afuera de la caja. Como había uno que llegó con el psicólogo y le dijo: yo tengo miedo, yo tengo paranoia. ¿Cuál es tu paranoia? No, que hay alguien bajo de mi cama que me quiere matar y toda la noche y no puedo dormir. Y el psicólogo le dice: dame $100 por hora, por 3 semanas yo calculo que te voy a curar. Se fue, dijo: voy a pensar. Regresó después de un día contento, le dijo: ya me arreglé el problema. Dijo: ¿cómo? No, una persona me dio un consejo y ya se arregló el problema. ¿Qué consejo te dio? Dijo: corta las patas de la cama. Se quedó en el piso y ya no hay alguien que está abajo de la cama y le molesta. ¿Ok? Ya sabía pensar afuera de su cama. Entonces llegó un sabio ahí, como este tipo, y le dijo al rey: yo lo voy a curar. Dijo el rey: ok. El ministro: yo no voy a perder igual, ya todos no podían. Trata. El señor, ¿qué hizo? Quitó su ropa y se puso con él. Dijo: hasta ahorita tenía uno y ahorita tengo 2, ya un negocio puedo hacer con ellos. Y empezó a hacer como él.
y todos los buses, y todo el día estaba como un gallo. Y le preguntó el otro, ¿quién eres? Yo soy también gallo. Y así los dos gallos empezaron a hacerlo. Al otro día, el gallo sabio llegó con una camisa. Y el otro le dice, ¿por qué tienes camisa? Dijo, ¿quién te dijo que los gallos no usan camisa? Yo soy gallo más que mucho antes que ti. Entonces se puso también camisa. Y así poco a poco le llevó otra vez a ser normal. Pero como mostrándole que está con él y no contra él. Cuando tú le muestras a alguien, cuando tú quieres, ves una persona, no importa quién es, normalmente con las señoras es más. Porque cuando la señora te llega con un problema y tú le dices, no, mira, no es problema, yo te soluciono, no es problema. Entonces, hiciste más problemas de antes. Porque ella no quiere escuchar soluciones, ella quiere que lo entiendas. ¿Ok? Y también nosotros, no nada más la señora. Cada uno lo quiere primero que lo entiendan. No que, yo también sé esas soluciones que me estás diciendo. Yo no quiero escuchar de ti que no es problema. ¿Ok? A veces uno llega y le dice, una persona falleció su hijo y uno le dice, no, mira, Dios quitó, no es tan grave, igual todos se van al cielo y él está. Ese no ayuda. Ese tiene que mostrar empatía. Esa es la parte más importante. Cuando uno no sabe mostrar empatía, entonces nunca va a poder estar con el otro, nunca va a poder, no es controlar el otro, conectar. pero por lo menos estar con el otro y que el otro te entienda, que el otro te hace caso. Dice que Moshe Rabenu siempre también tenía problemas con el pueblo de Israel. Imagínense 600,000 judíos y un líder. Imagínense los problemas que tenía Moshe todo el día. Pero por eso, al principio, Dios le dijo a Moshe una cosa. Como una vez vimos que Dios le dijo, quítate tus zapatos. Quiere decir, camina sin zapatos. Cuando uno camina sin zapatos, cada piedra, cada cosa pequeña le molesta. Metafóricamente, Moshe tenía que quitar sus zapatos de sentir a cada uno del pueblo. Y esa es la cosa más importante que uno tiene que saber. Cómo sentir el otro, no cómo solucionar nada más los problemas del otro. Primero siéntalo, primero muestra que estás en su lado, no en su lado contrario, no que eso, que el otro, sino tienes problema. Ese funciona también cuando en una clase alguien te hace una pregunta. Aquí normalmente las preguntas son buenas, pero hay gente que llegan a veces, no aquí, de hacer preguntas para molestar. ¿Ok? O tienen preguntas así difíciles. ¿Cómo haces para responder? A veces uno responde y el otro se enoja más. Y se pone más fuerte y empieza a armar una discusión que no sabes cómo salir de eso. ¿Cuál es la mejor forma de salir de esa discusión? Decirle, Señor, tu pregunta es muy fuerte. No sabes cómo. Y decirle una cosa más. Y te voy a decir una cosa más para que sepas que tu pregunta es más difícil. Todavía. Cuando le dijiste eso, ya le dice 80% de la respuesta. Ya el Señor se tranquilizó, quería hacer la pregunta, no quería escuchar la respuesta. Después la respuesta es un detalle, pero primero enséñale, tu pregunta es muy difícil. Entendí tu pregunta, escuché tu pregunta y es muy difícil. Se acabó todo. Bajó el aire, ahora puedes meter tu respuesta. Ese puede funcionar en cualquier lado, en cualquier situación, pero la clave es primero estar con él, no contra él y no ofrecerle otras soluciones de afuera. Hay otro punto en la Torah también que está hablando, por ejemplo, en esa parasha, que no se puede, por ejemplo, comer algunos animales sí, algunos animales no, y uno pregunta por qué. Entonces hay gente que dicen por salud, ¿ok? Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque no vemos que las personas que comen kosher o las personas religiosas viven más de las personas que no comen kosher. No vimos nunca, es decir, una estadística que la gente religiosa vive mucho más años de los demás. Es decir, que la gente que come kosher no es que es más saludable o que van a vivir más. Aquí hay otras explicaciones. Una de las explicaciones más sencillas es no por la salud, sino por las cualidades de los animales que estás comiendo. Los animales kosher son animales que normalmente comen nada más vegetales, comen nada más de eso, y no comen a los demás. Es decir, las cualidades a veces de los animales hay que analizar y desarrollar cada cosa por aparte, pero también las cualidades te afectan. Si quieres o no quieres, hay un efecto aquí. Jamín dice que hay un ave que se llama Ra. Tiene una vista muy fuerte, dice el Talmud.
puede parar en Babilonia y ver un cadáver en Israel. Claro que es una metáfora en la distancia, pero aquí te quieren decir algo. Y no es kosher. ¿Por qué no es kosher? Dice, si tiene una vista tan buena, ¿por qué no es kosher? Dice, si tiene una vista tan buena y la única cosa que encontró en Israel es un cadáver, no lo puedes comer. Pero si ve nada más cosas negativas, si tiene una vista tan fuerte y la única cosa que ve es cosas negativas, no lo puedes comer, te afecta. Las cosas que tú haces, como tú comes, como cualquier cosa, te afecta si quieres o no quieres. Sí. ¿Hasta qué punto en algún lugar, en algún, no sé, manicomio o algún lugar, gente deprimida, le agarraron un grupo y le dijeron, empiezan a caminar como obligación, con una sonrisa y así, parados rectos? Y vieron que ese grupo se mejoró mucho más de todos los demás. La sonrisa, aunque no era por afuera, no tenía una, pero funcionó. Se generó algo adentro. No sé si todos conocen el cuento del señor que el rabino le dio el consejo de matar a su señor. No, no lo escuchamos. Lo voy a contar rápido para mostrar hasta qué punto se genera. Había un señor que tenía problemas con su señor. Aunque hay mucha gente que tiene problemas con las señoras. ¿Ok? Y fue con el rabino. No, normalmente aquí, no hablo aquí. Es decir, la gente que tiene problemas con los señores viven en otro lugar. ¿Ok? No es aquí. ¿Ok? No, pero en verdad al final cada uno tiene algún problema. ¿Ok? Uno dice, si fue a una tienda para encontrar el libro y le preguntó al señor que estaba, al vendedor, ¿dónde está el libro del señor que vivió feliz con su señora todo el tiempo? Y él dice, está ahí donde está la ciencia ficción, ahí lo vas a encontrar. Cada uno tiene dificultades, como hablamos, pero es parte de la construcción. Siempre en construcción hay dificultades. Pero el punto él fue con el rabino, dijo, rabino, tengo problemas con mi señor. Entonces el rabino le dio un consejo y no funcionó. Dijo, rabino, las cosas van peor. Y el rabino le dio otro consejo. Y cada día le molestó al rabino esto, rabino el otro. Hasta había otro cuento entre paréntesis, que uno llega con el rabino y cada día le dice, rabino, tengo problemas con mi señor, rabino. Y el rabino le da consejo y nada funciona. Después de un año el rabino le dice, ¿sabe qué? Vaya con el cura y dile que quieres convertirse y ser católico. Y el señor le dice, ¿qué tiene que ver con mi problema ser católico? Dijo, por lo menos vas a molestar al cura y no a mí. El fin, el señor llegó con el rabino, le dijo, rabino, tengo problemas. Entonces el rabino vio que después le dijo, divórciate. Entonces el señor le dijo, yo no puedo divorciar porque la que tú vas, puse ahí mucha plata, yo no puedo pagar. Pero yo no puedo divorciar. Entonces el rabino ya no sabía qué hacer. Hasta que el rabino le dijo, ¿sabe qué? Mátala. Muy sencillo. Dijo, rabino, ¿cómo estás hablando? Dijo, sí, porque es riesgo de vida. El rabino lo explicó, es riesgo de vida. En caso de riesgo de vida lo puedes matar. Y porque se anula la Torah, entonces puede hacer cualquier cosa. Entonces, y es más, yo te preparo el veneno. Tú vienes aquí, pero hay una condición. Tienes un mes que tratarla de la mejor forma. Y después de eso te doy el veneno y todo va a estar bien. Y el señor se fue contento de la casa y empezó a comprar regalos a su señora y le dijo, te amo, a frente de todo el mundo, caminaron juntos y toda la cosa. Y pasó un mes, 2 meses, pasaron 3 meses y nunca regresó con el rabino. Hasta que un día el rabino se encuentra con él y dice, señor, el veneno está listo en la casa, ¿dónde estás? El señor dijo, rabino, si alguien va a tocar a esta señora, yo lo voy a matar. Dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? El hecho que él dio generó amor. Si quería o no quería, generó amor. Y las cosas que estamos haciendo, las acciones que estamos haciendo, están generando amor. Y nosotros nada más tenemos que encontrar la forma cómo llevar al otro de actuar. Hay uno que me dice, a mí no me gusta la religión, no me gusta nada, no veo nada de lo que dices, no tengo ningún sentimiento con la religión, déjame tranquilo. ¿Cuál es la forma de hacer algo con él? Decirle, ¿sabe qué? Yo te entiendo. En la religión no nada, pero ¿sabe qué? Venga un día a ponerte feliz. Venga un día a hacer eso. Pero no, igual estás haciendo cosas que no tienen sentido. Entonces haga otra cosa que no tiene sentido. ¿Cuál es el problema? Y él lo va a hacer. Y poco a poco, si quiere o no quiere, se va a influir. Y va a generar un efecto. Es la única explicación por qué queremos a los hijos. ¿Por qué uno quiere a sus hijos?
Cuando el hijo nace, un niño cuando el bebé nace nada más molesta y no te deja dormir y te gasta la plata y te hace eso y no te da ningún beneficio. La única explicación que tú quieres a tu hijo y lo amas es porque le diste y generaste aquí un amor. Nada más la forma cuando uno genera amor es la única forma que uno puede llegar a tener el amor y llegar a tener no nada más la mente del otro, no nada más controlar la mente del otro, sino controlar el corazón del otro, que es mucho más. Al final a ver si le quedó un poquito el veneno. Tiene que saber que el veneno no aplican la clase tan rápido, ¿no? Mejor aplican los tefilín y Shabbat. Pero había un señor que llamó al rabino, le dijo: rabino, tengo un problema muy grave con mi señor. Dijo: ¿cuál es el problema? Dijo: yo quiero comer y mi esposa me pone veneno en la comida. Me quiere matar. Y el rabino le dice: déjame hablar con ella, es imposible, yo voy a hablar con ella. El rabino empezó a hablar con ella, pero no terminó porque ella habla, hasta que el rabino dijo: ¿sabe qué? Me dijo al Señor: te doy un consejo, la próxima vez que te pone el veneno, toma. El punto, cada uno con su consejo. Hay consejos raros, pero hay consejos que sirven, hay consejos que no funcionan. Tenemos que encontrar la forma de decir los consejos también y cómo hacer. Había uno que llega con el rabino y le dice: rabino, mis animales están muriendo, ¿qué hago? Entonces el rabino le dijo: ponga un hámster, de pronto tienes mal de ojo, no sé qué, ponga ahí, te va a ayudar. Llegó al día siguiente, dijo: rabino, la hámster no nada más que no ayuda, sino más problemas todavía. Entonces dijo el rabino: ¿sabe qué? Cuando mueren los animales tienen que enterrarlos con la cabeza afuera, es una segura que no, según la cábala, y así no se van a morir los demás. Llegó, regresó con el rabino y dijo: rabino, tu consejo no nada más que se empeoró la cosa y mueren más. Y el rabino dijo: me equivoqué, no era la cabeza afuera sino las piernas afuera, ese mejor. Se fue, lo hizo y regresó. El rabino se van empeorando. Así cada vez un consejo hace que un día que llega con el rabino le dice: rabino, ya no tengo más animales, se acabaron todos murieron. Y el rabino le dice: qué lástima, yo tengo más consejos todavía. Los consejos son muy importantes, pero hay que saber cómo decirlo, hay que saber cómo explicarlo, hay que saber de qué forma hacerlo. ¿Okay? Hay publicidades que funcionan, o hay cosas que cuando uno quiere ganar algo, tiene que saber cómo hacerlo, de qué forma. Había en Estados Unidos pusieron ¿cómo se llama? La marca Philip Morris de los cigarrillos, ¿ok? Puso una publicidad en 1991 que funcionó más de todas las publicidades que ha hecho. Y puso ahí en la publicidad así: habla con tus hijos contra los cigarrillos y vas a ver que te van a hacer caso y no van a fumar. Así dijo la publicidad: habla con tus hijos sobre los daños que hace y que no vayan a fumar. Y los padres se fueron a hablar con los hijos. Y subió, porque cuando le dices al hijo: no haga eso, lo hace al propósito. Entonces tiene que saber cómo hacer que el hijo entienda, no nada más el hijo, yo hablo también en general, que entienda otra vez como empezamos la clase. No tienes que, no es, venga al rezo, porque si no vienes, Dios te va a castigar. No vengo. La gente no le interesa que le van a poner: oye, Señor, déjame tranquilo. Señor, si no vienes mañana al rezo, entonces el niño, ¿qué siente? Que es algo que tú lo quieres que haga. Es algo, entonces él no quiere y él se aleja. Tú tienes que saber cómo explicarle a su forma. Dice Rey Salomón: Hanoch lanar al pi darko, a su manera, no a tu manera. No como tú entiendes las cosas, sino como él entiende las cosas, a su forma. Dice el Arizal, dice: ¿cuál era el cambio grande que hizo Arizal en toda la Cábala? Era un rabino, estamos hablando hace 500 años, cambió toda la Cábala. ¿Cuál era el cambio grande que él hizo? Uno de los cambios, y creo más grandes, hasta su tiempo siempre entendieron que Dios creó el mundo con su santidad, con su fuerza, Y llegó Arizal y dijo: no, Dios hizo un lugar en el espacio, un lugar vacío de él. Creó un vacío, y ahí creó el mundo, en ese vacío. ¿Qué quiere decir? El tzimtzum. ¿Qué quiere decir? Nosotros, cuando vamos a crear un mundo, un hijo, tenemos que hacer un lugar vacío de nosotros, vacío de toda la sabiduría de cada uno de nosotros, y poner un vacío y ahí crear el hijo. Porque a veces
uno le gusta la música y es músico y quiere que su hijo también sea músico. El hijo es totalmente otra cosa, no quiere ser músico. Y tú no, que haga un vacío de tu presencia y ahí tienes que educar al hijo. Así puede escucharte, así te va a hacer caso. Pero si vas siempre a pensar según tu pensamiento, no va a funcionar. Otra vez, todos los puntos se mezclan uno con el otro. Tienes que meterse con su cabeza, de decirle, de mostrarle que estás con él y no como alguien que está afuera exigiéndole hacer cosas. No, con él, que él tiene que entender por qué es bueno. Así como los cigarrillos, uno tiene que entender por qué es malo. Uno le dice a su hermano era más pequeño de su hermano menor, empezó a fumar. Entonces él le dijo a su hermano, no fumes porque es muy peligroso, que es esto, que es el otro. Entonces el hermano le contesta, no es tan peligroso, mira que el abuelo fuma y ya tiene 60 años y no tiene problema. Entonces el hermano le contesta, sí, pero imagínate si no hubiera fumado, hubiera tenido hoy 80 años por lo menos. Es porque estaba fumando. Entonces uno tiene que saber los daños que hacen, pero entenderlo por su propia cuenta, no porque alguien que llega de afuera y lo exige. ¿Ok? Había una persona que lo vieron en la calle fumando 2 cigarrillos a la vez. Y le dijeron, ¿eso qué? Está recuperando el tiempo. Entonces dijo, no, yo fumo uno por mí y uno por mi hermano que está en la casa y no puede fumar. Ok, al otro día, un día le encontraron con un cigarrillo nomás. Le dijeron, ya, gracias a Dios tu hermano salió de la cárcel. Dijo, no, mi hermano no salió de la cárcel, pero yo ya dejé de fumar. Entonces, uno tiene que saber, hay gente que están haciendo a veces manipulaciones para conseguir las cosas. ¿De dónde empiezan esas manipulaciones? ¿Por qué llegan? ¿Por qué uno empieza a hacer manipulaciones? ¿Por qué uno empieza a buscar salidas de sus cosas? Porque cuando uno siente demasiado cerrado, siempre busca salidas. ¿Ok? Cuando uno no siente cerrado, no busca salidas. Cuando uno siente angustia, no busca salidas. La forma, si tú quieres que tu hijo aplica lo que tú quieres, no lo puedes hacer, no lo puedes poner en un lugar cerrado y cerrarlo de todos lados. Déjalo siempre que él escoja, que él haga su... Claro que hay que educar, claro que hay que saber cómo educar, pero lo que no hay que hacer es exigirle siempre como desde afuera y mostrándole de una forma negativa. La educación tiene que ser una forma positiva y que él lo entienda. Ahora, no sé si le conté que había un señor un señor de 80 años y él quería descansar en el mediodía tranquilo y los niños estaban jugando bajo de su ventana todo el tiempo y lo molestaban. Entonces hasta que ya no sabía qué hacer, pues un día llegó con los niños y le dijo, yo le pago a ustedes $10 por jugar bajo de mi ventana. Y todos los niños se pusieron contentos, empezaron a jugar y recibieron la plata. Un día llegó, dijo, ya no tengo $10, tengo nada más $5 para ustedes. Ok, jugaron, mira, vamos a seguir jugando igual por $5. Al otro día llegó y dijo, ya no tengo ni $5, no tengo nada para pagar. Y los niños contestaron, ¿sí? No vamos a jugar aquí. Dijo, no vamos a jugar, ¿qué hago? Ok, Por favor, quédense. otro punto, hay muchos más puntos, pero vamos a decir por lo menos un punto más para no terminar mañana. Un punto es cuando uno siente que hay muchas cosas que hacer, que falta de hacer, entonces le da como flojera y no va a empezar. Pero cuando uno siente que está en la mitad, ahí va a poder mucho más avanzar. Le voy a dar 2 ejemplos, uno propio y el otro de otro lugar. Cuando yo no nació es una fórmula para todos. Cuando uno quiere preparar la parashá, ahora la parashá a veces es tan larga y uno tiene que preparar toda la parashá y ver todos los detalles, los tamim, los vocales y cómo decir las palabras. A veces hay cambios de palabras, uno dice, wow, está en chino, ¿cómo voy a aprender toda esa parashá larga? Y uno a veces no empieza y llega el último momento y no sabe. Entonces si es una sinagoga que nadie sabe, entonces está bien, pero si la gente lo corrige, entonces está mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Comenzar. No, comenzar sí, pero uno no quiere comenzar, ese es el problema. Entonces, ahora, si uno empieza a comenzar y de repente ve cuánto le falta, dice, oh, yo no puedo. Entonces se deja de hacerlo.
Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Empezar el primer párrafo y el último párrafo. Hacer algo del último. Y uno siempre en la cabeza, si quiere o no quiere, dice, no me falta todo porque la última parte ya lo hice. Funciona. Es más fácil de preparar así cuando uno en la cabeza no tengo todo, parte ya lo hice. Le voy a dar un ejemplo y lo van a ver hasta qué punto funciona. Había un lugar en Alemania o no sé dónde, donde lavaban los carros. Un lugar un lavado de carros. Y ahí había una promoción. ¿Ok? Hicieron 2 grupos. El primer grupo le dieron como una tarjeta con 8 visitas. Y le dijeron, mira, es la primera visita hoy, cuando usted va a cumplir 8 visitas, va a recibir uno gratis. ¿Ok? Al segundo grupo le dieron una tarjeta con 10 puntos, 10 visitas. Pero le marcaron 3 visitas ya la primera. Dijeron una promoción, esa vez se cuenta como 3. Ahorita a los 2 le quedaron 7 visitas. Pero, escuchen bien, 75% más regresaron del segundo grupo que del primer grupo. Los 2 le quedaron 7, pero ¿quién logró a cumplir todas esas visitas? 75% más del segundo grupo. ¿Por qué? Ya sintieron, ya tenemos, ya casi vamos, ya tenemos 3. Aunque le quedaron igual, pero la mente otra vez, cuando ya empezó algo, ya es más fácil seguir. En la mente ya empecé, por lo menos ya nuestro. Ahora, no tienes que hacer todo junto. El judaísmo siempre te dice, haga las cosas poco a poco. No tienes que hacer las cosas de una forma, de una cosa, sino poco a poco. Uno le dice a su amigo, mira, trae la piedra que está ahí. Dice, pero yo no puedo traer esa piedra grande. Sí, una grande no lo puedes, pero en partes siempre puedes. Uno tiene que saber todas las cosas que estamos haciendo y toda la forma que la religión judía maneja la forma como actuar y cómo aplicar la religión, funciona con las leyes básicas de controlar nuestra mente y más de todo controlar nuestra subconsciencia, que a veces uno no sabe cómo controlarlo, pero a través de esas cosas uno puede empezar a controlarlo mejor. No haga las cosas por fuerza, no haga las cosas por nada más obligación. Sí tienes que tener una base de compromiso, pero siempre entender que las cosas tienes que hacerlo por amor y por gusto, porque tú entendiste que tienes que hacerlo, y no exigir de ninguno de una forma directa, sino siempre llegar de alguna forma indirecta, porque si no, se pierde. Si no, se pierde, y como vimos los ejemplos, uno no lo va a hacer y no te van a hacer caso. Si tú quieres lograr a influir en los demás, a influir en el otro, tienes que hacerlo con esas condiciones, con esas partes, con esas cápsulas, porque nada más ahí puedes influir a los demás. Porque cada uno de nosotros normalmente está en su mundo. Él está pensando que está en su mundo y está bien, y cada uno está en su burbuja, en su vida, y para cada uno de nosotros somos completos. Es decir, no tenemos muchos errores. Si tú le dices a uno tienes error, no te va a hacer caso. Es casi lo mismo, perdón por la comparación, pero nuestra vida es casi muy parecida a la vida de la gente que está en el manicomio, y ellos piensan, están seguros que la vida de ellos está bien, 100%. Ellos no piensan que son locos, la mayoría de ellos piensan que son más sabios de todos. A veces esa es la locura, pensar que uno es más sabio de cualquiera, ¿ok? Y tú le dices, Señor, tú necesitas ir al psicólogo porque tú estás mal de la cabeza, tú eres tonto. No te va a hacer caso, él no va a entender que es tonto. Él está seguro que él está bien, ¿ok? Había gente que estaban en un manicomio, uno vio que cada uno vio que está como sentado esperando, le pregunta a la gente, ¿qué están haciendo? Dijo, nosotros estamos en el tren. Y cada uno así en una fila, todos están en el tren. Y de repente vio uno que estaba afuera. Y le dijo, qué bueno, por lo menos uno normal aquí en ese lugar. Preguntó, ¿por qué estás afuera? Dijo, ¿por qué no todos ahí son locos? Dijo, ¿pero qué estás esperando? Dijo, al tren. Dijo, el tren ya llegó. Entonces, uno a veces no entiende, pero uno no puede decirle a uno que sabe, que piensa, que está seguro, que está perfecto, y decirle que está mal, porque no le va a hacer caso. Hay uno que llega a un manicomio y ve a un señor que está así. Le pregunta a usted, ¿qué es? ¿Qué está haciendo? Dijo, yo soy banana. Yo
soy banana, sí, soy banana. Ok, dijo, no se sorprendió tanto, está en un manicomio. Vio otro que está sentado así. Dijo, ¿tú qué? Dijo, yo soy tomate. Tomate, ¿yo qué hago? Fue al otro y lo vio como pagado. Dijo, ¿tú qué? Yo soy pepino. Dijo, ese manicomio es un mercado completo. Hasta que vio uno normal. Camina normal, hace todo normal. Le preguntó, por lo menos hay uno normal. Dijo, ¿tú eres qué haces aquí? ¿Tú eres normal? Dijo, no, yo soy mango, pero ahorita no es la temporada. Cada uno tiene su parte, pero si nosotros tenemos que entender que meterse en la cabeza del otro, si tú quieres controlar la mente del otro, primero tienes que estar con él, tienes que entenderlo, tienes siempre que ir a su manera, a su lugar, no pensar de tu forma, sino de su forma. Cuando él va a sentir que estás con él, ya hiciste todo. Ya puedes influir, ya puedes hacer todo. Ahora, ¿cómo se logra esa empatía, ese mostrar empatía? Entonces, primero, cada uno sabe, es mostrarle que estás con él, que lo entiendes, que eso, pero también decirle las palabras buenas, decirle que lo entiendas. Si lograste eso, ya puedes... la palabra controlar la mente del otro de pronto es un poco pesada, es un poco... no controlar para mal, sino influir. Cómo influir a los demás es nada más de esa forma. No hay otras formas de influir a los demás, porque la única forma es estar con ellos y no hacer esos errores que uno piensa que está haciendo bien, pero siempre ver, y también que el judaísmo siempre funciona a través de esas cápsulas. Todo lo que Dios exige, todo lo que para nuestro bien, y cada uno tiene que encontrar el gusto de las cosas que está haciendo. Así, él lo va a hacer mejor y sus hijos lo van a recibir mucho más porque van a ver el ejemplo. Uno dice, ¿cómo voy a transmitir el judaísmo a mi hijo? Y todo el tiempo cuando llega a la casa se queja del rezo que era largo, se queja de eso, se queja del otro, y cuando llega una mitzvah dice a su hijo, qué bueno, encontré un etrog en $2. Entonces el hijo que ve el desprecio que tiene a los mitzvot. Entonces aquí no puedes transmitir, la única forma de transmitir es mostrar el ejemplo que le gusta, que te gusta hacer las cosas, el hijo también le va a gustar. Y así puedes influir y así puedes disfrutar también de lo que haces.